En este vídeo mi intención no es hablar sobre cuál es el verdadero final de 20th Century Boys, ya que el mismo Urasawa confirmó que siempre fue Kachumata, durante todo el tiempo. Nunca hubo dos amigos, dos personas diferentes, siempre fue la misma persona. Hay opiniones para todo y hay gente que dice que eso no puede ser posible, que tuvo que haber dos amigos y que uno de ellos, Fukube, murió cuando fue disparado por el Dr. Yamane. No obstante, el final canónico lo marca el autor de la obra, el que la dibujó. No le vamos a discutir a él. Ahora bien, podemos hablar si realmente este final encaja con lo que hemos visto a lo largo de todo el manga. Eso es otra cosa. Así que partiremos de la base de que Amigo siempre fue Kachumata, nunca fue Fukube. Porque Fukube murió cuando era un niño. No existe un Fukube adulto. Sé que mucha gente piensa que Fukube fue el primero, y lo comprendo perfectamente porque yo también en un principio lo pensaba, pero luego si relees 20th Century Boys te das cuenta de que Urasawa puso algunas pistas, muy discretas, eso sí, tienes que estar muy al tanto para darte cuenta. Al darle una relectura todo encaja mucho mejor porque ya conoces a los personajes y sabiendo el final eres capaz de hilar hilos mucho mejor. Desde luego la estructura del manga es un tanto liosa. Y eso es algo que Urasawa hace aposta. Al final, Amigo no deja de ser alguien que engaña a todo el mundo, pero también engaña al lector. Si recordáis, en el tomo 3, durante la reunión de exalumnos, Kenji habla con Fukube por primera vez después de muchísimo tiempo. El mismo Kenji dice que no se acordaba de cómo se llamaba apenas. Si recordáis, Kenji acompaña a Fukube hasta su casa, porque se emborracha, donde lo esperan los hijos de este. Supongo que estos niños eran actores, ya que nunca se dice quiénes eran realmente. Creo que esto supone un problema narrativo y luego explicaré con más detalle el porqué. Bueno, cuando Kenji ya se dispone a marcharse, encuentra el disco de T-Rex con sus mejores hits. Este es el cantante de la canción 20th Century Boy. Y si recordáis, es la canción que hace que Kachumata no se suicide en el capítulo final de la serie. Creo que esta es la pista más clara que nos indica que Kachumata siempre fue Fukube, que fue un impostor. Si Kachumata era la copia de una copia, lo que hizo siendo Amigo fue engañarnos dentro de un engaño. Otra pista un poco más sutil, que no es tan directa, es cuando Fukube teóricamente muere en la Nochevieja Sangrienta. Cuando Maruo conduce el camión junto a Kenji, va a poner música de un cassette que tenía Fukube, con música de los 70 a forma de homenaje. Otro pequeño guiño, que nos indica que siempre fue Kachumata, porque Fukube no tenía ningún tipo de interés en esta música. Es decir, en la obra original, la intención siempre fue que Kachumata fuese Amigo durante todo el tiempo, y que Fukube simplemente fuera un niño al cual Kachumata le robó la identidad cuando murió. Por eso yo no creo que fuese un retcon. Creo que la idea original de Urasawa era que Kachumata fuese Amigo durante todo el tiempo. Pero de la misma manera que defiendo que no es un retcon, tengo que decir que ciertos agujeros en la trama y en la narración provocan que la gente esté convencida de que hubo dos amigos, y es completamente normal, porque algunas cosas, seamos sinceros, no encajan del todo bien. Y como estamos en internet, hay que aclarar las cosas para que la gente no las malinterprete. No quiero decir que la serie sea mala o que no la haya disfrutado, simplemente que hay ciertos detalles que hacen muy difícil el poder creerse que Kachumata pudiese suplantar la identidad de Fukube durante la infancia hasta el día de su muerte. Y es que la muerte de Fukube no fue mostrada en el manga. Murió tal como vivió, siendo ignorado por los demás. Sí que es verdad que Urasawa nos enseña un momento en el cual pudo morir de niño, y es cuando casi se ahorca. Pero en el 72 estaba vivo, con lo cual no podemos pensar que murió ahí. Y se puede pensar que Kachumata ya se había apropiado de la identidad de Fukube. Pero esto no es posible, ya que siendo niños nadie se pudo dar cuenta de eso, ni Yamane ni nadie. Convenientemente nadie se acuerda de que había muerto. Entonces, al final del manga, Kenji recuerda que murió en 1972. Hemos de suponer que Yamane tampoco lo sabía, porque a fin de cuentas, Yamane también despreciaba, en cierto modo, a Kachumata. Y es cierto que Yamane sabía que Kachumata no había muerto literalmente, fue una muerte metafórica cuando le acusaron de haber robado la insignia. Pero ¿por qué iba a seguir Yamane los pasos de Kachumata? Tenía que estar convencido de que era realmente Fukube.
Él tampoco sabía que Fukube había muerto, no se acordaba. Creo que Urasawa nos quiere confundir durante toda la obra, y eso está bien, porque si se hace de forma correcta, al final es un completo bombazo. Pero la narrativa hace que sea muy difícil convencerse de eso, porque hay muchos detalles que indican que Fukube realmente había estado vivo, hasta que es asesinado por Yamane. Recordemos que en el último tomo secuestran al general de la ONU que quiere inyectarle a Sadakiyo el suelo de la verdad, pero Sadakiyo en ese momento estaba muy mal, de hecho muere poco después. El general de la ONU le dice a Kana que ella no parece ser la hija biológica de Amigo. Si no era la hija biológica de Kachumata, tenía que ser la hija biológica de Fukube. ¿Qué explicación hay para esto? Porque se supone que Kachumata es el verdadero padre, que Fukube no puede serlo porque había muerto de niño. Además, Kachumata tenía ciertos poderes como los tiene Kana. Recordemos esa escena donde Kachumata les dice a Yamane y a Fukube que tuvo un sueño donde Yamane disparaba a Fukube y que lo asesinaba. ¿Qué explicación hay para que el ADN no coincida? En este caso, intentando engañar al lector, lo único que consigue es poner piedras al verdadero final que planteaba. Y es que hay un problema cuando el lector tiene que hacer piruetas argumentales para poder justificar las cosas que pasan en el manga y darle una explicación que sea satisfactoria. La cuestión es que al hacer una segunda lectura de la obra puedas decir, las piezas encajan perfectamente y siempre estuvieron ahí, y nos han conseguido engañar de forma legítima. Cuando Yamane mata a Fukube, que realmente es Kachumata, no se nos dice cómo vuelve a la vida. Teníamos que pensar que realmente era un doble que se había hecho la cirugía plástica para parecerse a Fukube. Pero esto no se nos dice en ningún momento. Lo teníamos que pensar nosotros porque el autor no nos da una explicación. Y al igual que es un poco incomprensible que nadie recuerde a Kachumata, también es un poco difícil de entender que este tenga tantos recuerdos de Fukube cuando no estaba allí. O se supone que no estaba allí porque Urasawa nos dice que Kachumata es alguien que cayó en el olvido, que tuvo una muerte metafórica, pero que incluso antes de eso era alguien invisible, que además estaba opacado por Sadakiyo, que también llevaba la misma máscara. Quedan muchos cabos sueltos al final de la obra, y eso es extraño hablando de Urasawa. Si bien otra obra de Urasawa, como es Monster, está abierta a la interpretación, cómo hemos llegado hasta aquí está muy claro, no hay lugar a dudas. Y aquí ocurre lo contrario, el final es más bien cerrado, pero cómo hemos llegado hasta aquí es lo que nos genera dudas. Ojalá algún día se haga un anime de esta serie, que no entiendo por qué no tiene una adaptación, considerando que es una obra de culto, y estos pequeños fallos se puedan arreglar para que todo encaje perfectamente. Pese a todo, 20th Century Boys es una grandísima obra y merece muchísimo la pena. Sé que hay mucha gente que no está contenta con el final que Urasawa le quiso dar a 20th Century Boys, pero no podemos negar la visión del autor y cuál es su intención. Al final, Urasawa es humano y como todo el mundo puede cometer errores, que yo creo que es la explicación más plausible de todas. Asumimos que Kachumata siempre fue amigo todo el tiempo y que todos los problemas que esto puede generar, todas las contraindicaciones que señalan que es difícil que Kachumata pudiera ser Fukube porque la lógica dice que no puede ser así, son causados por fallos narrativos, argumentales, al intentar engañar al lector para poder darle la gran sorpresa al final. Y que no tiene sentido hacer piruetas argumentales y rebuscar para intentar que todo encaje perfectamente, porque Urasawa no lo consiguió. Es mucho más sencillo pensar que Amigo fueron dos personas y hace que todo encaje mucho mejor, desde luego, pero no podemos contradecir la visión del autor, insistimos en eso. Tenemos que hacer un ejercicio de imaginación para que todo pueda encajar perfectamente, todo con la intención de que el desenlace fuese un giro brutal de acontecimientos. Para mí, Urasawa no lo consigue al 100%, ya que si tienes tantas dudas es por algo, pero no pasa nada, porque 20th Century Boys sigue siendo una magnífica obra, y el viaje que nos lleva hasta el final se disfruta como pocas.